Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, Arleco Comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al sábado 10 de mayo del 2025. En la sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Arborizadora Alta. En la iglesia, en la parroquia de José María Escrivá de Balaguer. José María Escrivá de Balaguer. Allá todos los viernes a las 3 de la tarde, 3:30, se ofrece el Santo Rosario y hacemos el grupo de oración. Bueno, mis hermanitos, bienvenidos todos, bienvenidos los que están en la sala, bienvenidos los hermanitos que nos van a ver posteriormente, y la invitación para que le pidamos al Señor su gracia, la gracia de su Santo Espíritu, sin la cual no podríamos comprender, entender, discernir su palabra. Pidámosle a Papá Dios que nos ilumine. Amparito, adelante con oración. Muy buenos días a todos y vamos a dar inicio en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor, Padre y Rey Celestial, un nuevo día, Señor. Muchas gracias por habernos permitido hoy, Señor Jesús, contemplar la belleza que tú has creado, Padre. Gracias por habernos dado una oportunidad, Señor, más de poder sentir ese paráclito divino en la vida de cada uno de nosotros. Como lo decía Norman, sin Él no somos nada. Sin ti, Señor, si no soplas, das ese soplo en nuestras vidas, no tendremos vida, Señor. Muchas gracias, Papito Dios, y te pedimos que sea la gracia del Espíritu Santo quien influya hoy, Señor, quien nos unja, Señor, quien permita que su palabra se adhiera a cada uno de nosotros para poder masticarla, digerirla, saborearla. Gracias, Papito Dios. Gracias, amado Señor Jesús, por ese encuentro que has tenido con cada uno de mis hermanos y conmigo, con esa disponibilidad, Señor, que nos das diariamente de poder estar atentos al desayuno, a esa palabra que nos das diariamente, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que en estos momentos, Señor, nos destapes nuestros oídos, que nuestro corazón se abra de par en par para que tu palabra fluya, que podamos entenderla, que podamos digerirla, Señor. Muchas gracias, Señor, por ese mensaje que a través de cada uno de mis hermanos, junto conmigo, vamos a saborear, vamos a escuchar. Gracias, Papito Dios. Amén. Vamos a escuchar las lecturas del día de hoy. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba corriendo el país, bajó también a ver a los santos que se residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significaba Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar lo llevaron a la sala de arriba
y se le presentaron todas las viudas, mostrándoles con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro mandó a salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar y volviéndose a él el cuerpo dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él dándole la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto se supo por todo Jaffa y muchos creyeron en el Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus reyes, ¿Cómo de sus pagaré fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿esto os escandaliza? Y si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En unos segundos, a pedirle al Espíritu Santo que nos permita entenderla, comprenderla, para poder exponerla, para poder dar a conocer lo que tú quieres, Señor, que el mundo vea, conozca, escuche.
Bueno, hermanitos, vamos a escuchar lo que Dios nos ha regalado a cada uno. ¿Quién quiere dar inicio? Yo no veo manitos. Celina, buenos días. Sí, sí, Amparito, muy buenos días, comunidad. Muy buenos días a todos los hermanitos que son fieles servidores, como se dice, en la escucha del Señor diariamente. Bueno, yo encuentro aquí a través de las lecturas un mensaje tan hermoso que nos ha dejado la palabra del Señor. ¿De qué manera el Señor sigue manifestándose para que el ser humano vea a través de sus propios ojos, no solamente con los ojos de carne, sino con los ojos del alma? Cómo el Señor sigue proyectándose a través de la vida diaria de todos los seres humanos. Quiero hacer referencia a la primera lectura. Casualmente, esta primera lectura nos está enseñando cómo Pedro, en medio de todo, él ha puesto esa fe en el Señor. Se ha llenado tanto del Espíritu Santo que ya el día a día va encontrando, como se dice, a través de la presencia del Señor, a través de su Santo Espíritu, como esa forma de poder llegar y penetrar en los corazones de aquellos que aún todavía no conocían la. Se te cerró el micrófono, mi Celi. Nos muestra el Señor en esta niña cómo manifiesta el don de la gracia que lleva Pedro. Y todo porque lo hace en el nombre de Jesucristo. Yo creo que este es el mayor ejemplo que nos está dando la palabra hoy. Todas nuestras intenciones, actividades, proyectos, qué maravilloso, porque lo primero que nosotros debemos actuar es: Señor, todo lo hago en tu nombre. Si es para mi bien, concédame la gracia. Y si no, Señor, dame la fuerza de tu Santo Espíritu para poder discernir la voluntad tuya, Señor. Y eso pasó aquí en Pedro. Pedro oró tanto al Señor y confió en él, y sabía que esos signos que el Señor manifestó en vida también se manifestarían aquí a través de Pedro. Y ese es el ejemplo que nos da hoy. Y nuevamente, a través de del Santo Evangelio, aquí hay otro ejemplo en la cual el Señor conoce corazones de sus discípulos y saben que quiénes son los que verdaderamente creen en el Señor y quién lo iba a entregar. Esto es como para nosotros cuando llegamos también, llevamos nuestra misión, sabemos de qué manera vamos a corresponderle al Señor, y el Señor sabe y penetra en cada corazón qué tan firmes somos en su palabra, qué tan convencidos somos nosotros de poder llevar ese mensaje y testimonio del Señor. Hoy la iglesia nos invita a reflexionar de qué manera estoy yo sirviéndole al Señor, cómo son mis palabras, cómo intuyo el mensaje del Señor en los demás, de qué manera los demás perciben esa gracia del Señor que nos invita todos los días a ser perseverantes. No importa las circunstancias que se nos presenten, porque sabemos que ante todo el Espíritu del Señor nos da la firmeza y nos da ante todo los dones y los carismas para nosotros continuar siempre en el servicio del Señor. Amén. Gracias, Amparito. Amén. Muchas gracias, mi Celi. ¿Quién más quiere compartirnos? Sí. Muy buenos días, hermanas, buenos días a todos. Dándole gracias a Dios por permitirnos nuevamente hoy poder participar. Me agrada mucho, pero el tiempo y las circunstancias en ocasiones no me lo permiten. Pero
pidiéndole también, y estas lecturas de hoy, tanto la primera como el Evangelio, como dice nuestra hermana, le permite a uno ver el discernir, ¿no? El seguir pidiéndole a Dios que nos dé el discernimiento de saber cómo y cuándo y en qué momento, o por qué nos ocurre lo que nos ocurre, que es lo más, ¿cómo le digo yo? Como lo más preocupante para uno de ser humano, de hombre, de decir uno, pero si es que yo quiero hacer tal cosa, pero es que no yo no sé por qué se me presentan tantas cosas, o pues es eso, lo que hoy para mí la primera lectura y el Evangelio nos da, es que es Dios el que le está guiando a uno. Uno se levanta ahora temprano, pide el discernimiento de Él, y según mis fuerzas no quiero, pero según las fuerzas de Dios Él sí quiere. Entonces cada vez que Él dice sí quiere, pues uno tiene que obedecer, y si uno no obedece, como algunas veces he escuchado a Norman, si uno a veces no quiere a las buenas, pues toca las malas, pero Dios es el que lo moldea a uno y Dios es el que quiere. Entonces, pues la verdad que hoy el discernir de el por qué y para qué me está sucediendo a mí como persona, como ser humano, tal situación, es porque así Dios me va moldeando y me va enseñando y me va educando más. Entonces, pues es eso, dejar que el Espíritu Santo, dejar que siga reviviendo todas esas muertes que hay en cada uno. Así como Dios revivió a esa niña, así se va reviviendo cada situación en nuestro ser, en nuestro sentir. Se revive situaciones feas que nosotros como hombres, como seres humanos tenemos, y Él nos va reviviendo y nos va renaciendo en Cristo Jesús, y seguimos adelante. Adelante con esto tan hermoso. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias, Glaicita. ¿Quién más? Amparito, buenos días, Dios les bendiga. Buenos días. Qué pena, Nancita, que no levanté la mano. Bueno, hoy me refiero al último versículo del Evangelio, y de verdad que aquí nos damos cuenta y oramos casi siempre, cualquier oración, cualquier intervención, y oramos, Señor, porque solo tú tienes palabras de vida eterna, como lo dijo Pedro, pero a veces el significado para nosotros pues como que pasa de largo, ¿no? Y solamente por la acción del Espíritu Santo, la gracia del Señor, el amor, esa misericordia que ha tenido con cada uno de nosotros, podemos ver la claridad a la luz del Espíritu Santo, la intensidad de esta frase de verdad que es impresionante. O sea, cuando nosotros nos sentimos vulnerables, pequeños, criaturas, cuando nosotros lo reconocemos, saber que todo el poder y la gloria es de Él, y que solamente por medio de Él podemos nosotros tener vida, no solamente tener vida, sino poder hacer, servir y hacer obras maravillosas como el Señor lo dice. Pero cuando en esa humildad nosotros reconocemos que no somos nosotros, sino que es Él el que hace la obra en nosotros. Entonces, esto que nos permita avanzar de verdad en el camino espiritual, en el camino, en la acción, en la apertura al Espíritu Santo, que es el que nos devuelve a la vida. O sea, nosotros podemos, ya hemos resucitado con el Señor, de verdad vivimos un Cristo resucitado, pero como lo decía mi hermanita, esto es un resucitar, yo creo que de todo, de cada momento de nuestras vidas. Morir a lo que en realidad está muerto en nosotros, tantas cosas que a veces las dejamos también pasar y no nos dejan avanzar de verdad en la misión, como se hablaba ayer, y el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y solamente se vive experienciando, viviendo ese Jesús resucitado y el amor de ese Espíritu Santo, que es el que hace posible y hace las obras en nosotros. Amén. Dios les bendiga. Amén, Ruquita, muchas gracias. Dios te bendiga. ¿Quién más? Buenos días. Buenos días, Nancita, Dios me la bendiga. Quería como empezar con este último
ni siquiera el último versículo, como lo dijo Ruquita, sino los dos últimos que no se proclaman acá, los dos últimos de este capítulo 6, el versículo 70, el que sigue. Jesús les respondió, ¿no os he elegido yo a vosotros los 12? Jesús nos eligió y a veces como que no las creemos. Incluido a Judas, que sabía que era lo que iba a hacer Judas, pero Jesús nos eligió. Entonces yo me invito y nos invito a todos a que no la creamos. El Señor nos eligió, nos tiene aquí, nos ha elegido. Que no seamos de esos que medio nos dicen algo un poquitico, con carácter, con firmeza y nos tocamos. A veces está más a flor de piel la hipersensibilidad y nos perdemos de tanto, porque el Señor nos ha elegido, nos prepara, nos forma, nos respalda, nos ayuda, a través de signos, incluso por medio de nosotros, y nos exhorta también a través de los hermanos incluso, pero no nos obliga, nunca nos obliga, nunca nos va a obligar. Entonces, ¿de cuáles vamos a hacer? ¿De esos que se quedaron ahí? Vamos a decirle, uy, nos te habla muy duro, vamos a decirle, ¿a dónde iremos, Señor? Envíame a mí, como dijo Isaías. Y esos prodigios que ese respaldo del Señor se evidencia completamente en la primera lectura, pero completamente, mire, todos los prodigios que se hacían, mire, y se multiplicaba, había paz, se multiplicaba con el consuelo del Espíritu, todo eso se multiplicaba. Pedro no se quedaba quieto, iba por todo el país, a él no le importaba lo que le dijeran, si le decían, si le hablaban duritos, si no le hablaban duritos, no le importaba, a él le importaba era el propósito, la misión, y sacaba tiempo para todo. El tiempo es de Dios también. Alguna vez le escuché decir a un predicador que nosotros también deberíamos diezmar de tiempo. Si son 24 horas al día, ¿cuántas? Ahorita no tengo para sacar esa cuenta. ¿Cuántas horas serán a la semana y cuántas horas al mes? Si le diezmamos ese tiempo al Señor, tanto personal como comunitario, o en los actos en la Eucaristía, por ejemplo. Si lo hacemos, mire todos los prodigios que se daban a aquellos que perseveraban, que no se fijaban en minucias, sino en ese propósito de Dios y que tenían sed, ¿sí? Esa sed de salvación de las almas. ¿De cuáles apóstoles vamos a ser? ¿De aquellos que se van porque me hablaron durito o porque me dijeron algo? ¿O de aquellos que le dijeron, Señor, ¿a dónde iremos? Y envíame a mí. Yo creo que esa está la respuesta del Salmo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Con cuál de las dos respuestas? Me hablo a mí misma. Muchas gracias. Gracias, Nancita. Dios te bendiga. ¿Quién más quiere compartir? Graciela, Amparito, gracias. Muy buenos días, Gracielita. Gracias. Adelante. Días. Bueno, acá de verdad que han dicho tanto y tantas cosas bonitas, pero también quería pues juntar acá ese mensaje de Pedro, ¿cierto? Que le dice a Eneas que se levante, ¿cierto? Que arregla tu lecho. Cuando nos dice eso es porque a veces en verdad nosotros nos quedamos por una u otra razón, por pequeñeces que somos y todo, y no le damos el significado, lo que estamos perdiendo, ¿cierto? Es recibir ese mensaje, esa palabra de Dios que nos da cada día, que nos levanta, que nos da esa fuerza, pero a veces nosotros nos quedamos ahí, en verdad, como dice a veces Norma, cuando no asistimos todos al grupo, pues es uno el que se está perdiendo esa invitación, ese llamado, esa palabra, porque por cualquier razón, de verdad que se saca la disculpa y no asiste uno. Entonces, qué bonito ese mensaje que Pedro nos deja y que le dice a Eneas, vamos, vamos, ¿cierto? No nos quedemos ahí.
vayamos a escuchar la palabra del Señor, como también dice en el Salmo, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me has hecho? Y en verdad, nosotros nos perdemos de mucho y no, todavía seguimos como con esa ceguera, con esa pereza, y esa es la invitación que Él nos hace, ¿cierto? Que seamos tus siervos, que no nos quedemos, que rompamos todas estas cadenas y sigamos adelante. Y qué otro bonito mensaje aquí donde dice en el Santo Evangelio que estos discípulos cansados de escuchar al Señor, ¿cierto? Y lo critican y todo, pero él ya sabía quién lo iba a entregar y él también le dijo a los 12 apóstoles, ustedes también se irán y se quieren marchar, no me quieren escuchar, pero Pedro siempre está ahí y él le dice, Señor, ¿cómo no vamos a acudir, cierto? Si tú eres la palabra eterna, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo Dios, como también nos ha hecho ver en todos estos días el mensaje que nos ha enviado en el Santo Evangelio, que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y habita en mí y yo en él, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos nosotros a esquivarnos? ¿Cómo vamos no a alimentarnos y cómo no vamos a entender el mensaje que Él siempre nos ha llamado? Y ese mensaje tan bonito es que estemos siempre unidos a Él, que vayamos, ¿cierto?, a la Santa Iglesia, comulguemos, que bebamos tu carne, comamos tu carne y bebamos tu sangre. Es lo único que nos puede tener a nosotros vivos, ¿cierto? Y estar siempre con ese mensaje que Él nos manda, que es un llamado profundo, es una entrega, es el Señor dando ese mensaje gracias y dándonos a comprender y sobre todo a confiar, aunque nuestra mente no la entienda, pero paso tras paso vamos dándonos cuenta de ese mensaje tan profundo y tan especial que es tenerlo a Él en nosotros. Amén. Amén. Muchas gracias, Gracielita. ¿Alguien más? Bueno, voy a compartirle lo que el Señor me ha regalado. Y para mí, todas las lecturas ahorita, para mí, todas son deliciosas, importantes en mi vida y sé que para todos y cada uno son muy importantes cuando tenemos una meta. La primera lectura de los Hechos, pues nos relata, nos permite ver el crecimiento de la iglesia en Judea y Samaria, pues ellos gozaban de paz y el temor de Dios y el consuelo del Espíritu Santo porque estaba con ellos. Y Pedro pues se da un paseo por Lidia y se encuentra a Eneas. Era un paralítico que llevaba ya 8 años con su parálisis. Y si nosotros nos ponemos y nos preguntamos nosotros cuántos años llevábamos con la parálisis de cada uno de nosotros, para mí, yo creo que duré con muchos años con esa parálisis tan profunda en mi pecado que no veía. La verdad, yo no veía, no escuchaba y menos entendía su palabra. Muchas veces lo he dicho, yo entraba a Eucaristía y lo que decía lo escuchaba por un oído y salía por el otro. Pero le doy muchas gracias a Dios y yo sé que no solo a mí, sino a cada uno de mis hermanos que ya estamos aquí, el Señor ha venido abriendo el oído y hemos aprendido a escuchar su palabra. Porque así como Eneas, hemos sido restaurados de esa parálisis. Él duró 8 años, yo quizás duré como 40 años con mi parálisis de mi pecado. Y fuera de eso, él va y se encuentra con Dorca, o llamada Tabita, y le cuentan que le muestran sus vestiduras, le cuentan lo que ha pasado, que la tienen arriba, que ya la han arreglado. Y Pedro se arrodilla, ora al Señor
Y esas palabras que el Señor le da a Pedro y a cada uno de nosotros: Tabita, levántate. Y ella se levantó. Y gracias a eso muchos creyeron. Pues también nos cuenta que Tabita era una niña que hacía muchas obras de caridad, ayudaba a los más necesitados, a los pobres. Y esto nos marca una diferencia a cada uno de nosotros. Esto nos invita a nosotros a ser diferentes, a que vean esa diferencia de lo que éramos a lo que el Señor está transformando en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros podemos experimentar, saborear, ver esa conversión en Cristo, así como el Señor permitió a Pedro. Yo sé que a cada uno de nosotros el Señor nos permite eso con la gracia del Espíritu Santo, porque es Él el que movía a Pedro y a todos y también nos mueve a nosotros. Entonces, el Espíritu Santo es el que da vida. Él es el que toca, el que podemos sentir ese fuego o ese anhelo, o cuando nosotros actuamos no es por propia cuenta de nosotros, sino que es Él el que permite que podamos con autoridad, como lo hizo Pedro, como lo hacía Jesús, porque Papito Dios o Jesús hacía, Él cuando decía algo o expulsaba demonios, algo, lo hacía con una autoridad. Al igual aprendió Pedro, y quiere el Señor que cada uno de nosotros tengamos esa autoridad para poder, con la gracia del Espíritu Santo, hacer esas cosas extraordinarias. Y en el Salmo continúa diciéndonos: ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Es verdad. Pues verdad que nosotros somos sus hijos, y lo dice ahí: siervo, hijo de tu esclava. Nos enseña o destaca el amor y la bendición del Señor por su pueblo, por cada uno de nosotros. Pero a Él le duele la muerte de cada uno de nosotros. Y menciona que los cielos son de Dios, mientras que la tierra fue dada a los hombres, que los muertos ya no pueden alabar y adorar a Dios, mientras que nosotros los vivos podemos hacerlo. Podemos alzar la voz y darle la honra y la gloria al Señor, que Él es nuestra salvación, que Él es la copa de salvación, y que invoquemos su nombre. Y en el Evangelio nos permite reconocer cómo algunos de sus discípulos critican, murmuran de Él. Eso mismo nos sucede ahora, eso no fue antes, hoy en día. Muchos dicen, pero Dios santo, ¿y qué hace? Todos los días allá. Así vayan a la iglesia, así escuchen la palabra, pero están murmurando de qué es lo que hace el Señor. O fue por causa de Él que tuvimos tal dificultad. Hablan, se critica, se murmura del Señor. Entonces, ellos también se afligen y dicen que, imagínense las palabras tan duras de Jesús, que ¿quién lo va a seguir con esas palabras tan duras? Es como a veces cuando Norman habla duro. Realmente yo lo reflejaba y decía, sinceramente, ¿cuántos se han quedado atrás? Porque él regaña, según lo que dicen, él regaña, así estaban diciendo de Jesús. ¿Y cuántos se han quedado de recibir esa gracia, de recibir esa bendición a través de esas enseñanzas? Pues para mí realmente, de verdad, que
Yo muchas veces cuando Norma, de pronto cuando nos equivocamos, Él nos corrige, como nos ha corregido el Señor, y me ha dolido. Pero la verdad le doy la honra y la gloria al Señor, porque me ha dado esa fortaleza, esa fuerza. Ya no soy esa niña como Tabita, que una niña, porque es que cada que nosotros crecemos y crecemos en el Señor, yo me considero que vamos siendo esos niños que el Señor quiere. Entonces, esa fortaleza de aprender que cuando no hacemos las cosas bien, pues de lógica que si el Señor nos ama y esa persona nos quiere, pues nos va a corregir. Y entonces, ¿qué hacen estos apóstoles? Se van. Y Él le pregunta a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Pues hoy nos pregunta a cada uno de nosotros, ¿también ustedes se quieren ir? También te están regañando muy duro, que ya no quieren aguantar y no quieren salvarse. Imagínate que a través de cada experiencia nosotros crecemos. A través de cada dificultad nosotros nos sostenemos más fuertes, porque el Señor está con nosotros, porque Él es el que es la fuerza del Espíritu Santo que está en ti y en mí. Y depende de nosotros si nosotros optamos por obtener ese regaño o esa dificultad que nos llegue para nosotros podernos sostener. Y de verdad que lo dijo Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es verdad, Él es el que nos guía, Él es el que nos sostiene, Él es que nos respalda. Un pequeñito testimonio de verdad, yo lo conté en el grupo y pues de verdad lo hago. Eh, la niña menor que tengo aquí, la de 2 años, ella no se le puede dar acetaminofén. Eh, y resulta que por equivocación me le dieron. Ella sufrió, se me puso morada. Fue realmente, pensé que ya iba a arrancar como a las 10:30, 11 de la noche para urgencias. Cuando vi a mi Jesús, el cuadro, en un momento dije, ay, yo tan boba, voy a arrancar a correr si tengo al médico de los médicos acá. Y la tomé en los brazos y le clamé al Señor y le decía, Señor, permite que su sangre sea derramada por el cuerpo de Samantha, Padre. Y lávala, límpiala, Padre. Yo sé que tú la sanas, Padre. Yo sé que eres tú el dueño de ella y tú eres el que tienes el poder. Y mira que yo empecé a ver cómo la sangre fluía, burbullaba por el cuerpo de Samantha. Y la niña se quedó dormida hasta el otro día. Y sana. La niña del Señor la sanó. Entonces nosotros si tenemos fe, si colocamos todo en las manos del Señor, Él es el único que nos da esa esperanza, esa vida eterna. Y pues la verdad le pedí al Señor que me regalara 2 signos. Para mí fue la fortaleza, porque es la capacidad de enfrentar las dificultades, esas adversidades con la valentía y perseverancia, impulso, la acción a la resiliencia, a vencer el miedo y a salir en busca de esa luz. Y el levántate, ¿por qué? Porque es que el levantarte nos invita a movernos, a trasladarnos, a recibir la luz que resplandece, la que nos permite renacer de nuevo y contemplar la gloria. Muchas gracias. Si hay alguien más, le damos la palabra a Norma. No hay nadie más. Normita. Gracias, Amparito. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Hoy estamos concluyendo la lectura del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el cual el Señor primero multiplicó los panes, les dio de comer y luego les dice que Él es el pan de vida. En los versos 53 al 57 el Señor Jesús les dice,
si no comen de mi cuerpo y no beben de mi sangre, no tendrán vida eterna. Y eso qué pena, creo que no abrió la cámara. Voy a abrir por este lado. Entonces, Jesús les está diciendo eso, les está diciendo, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tendrán vida eterna. Para ellos esas palabras son demasiado fuertes, porque Jesús les está hablando de comérselo, de comer el cuerpo de Jesús y de beber la sangre de Jesús. Entonces, aquí estamos viendo en el Evangelio de Juan cómo va concluyendo esa parte. En aquel tiempo muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? ¿Quién puede comerse el cuerpo de Jesús? Y ellos lo entendían como Jesús quería que lo entendieran. Sí, Jesús estaba refiriendo literalmente a comerse el cuerpo de Jesús. Lo que no sabían era cómo Jesús les iba a dar a comer y a beber de su cuerpo y de su sangre. Y si ustedes lo analizan un poquitico, en esa misma situación están todas las iglesias cristianas, evangélicas, no católicas, protestantes del mundo. No han logrado entender cómo fue que Jesús solucionó este problema de tienen que comerme y tienen que beberme para poder tener vida eterna. Porque el mensaje es duro. ¿Cómo vamos a comernos el cuerpo de Jesús? ¿Cómo vamos a bebernos la sangre de Jesús? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto los escandaliza? Ay, sí. Si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. Y efectivamente, en Hechos de los Apóstoles, lo vamos a ver dentro de 2 o 3 semanas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 11, los apóstoles van a ver cómo Jesús sube al cielo. A los 40 días de la Pascua, Jesús asciende al cielo, sube al cielo. Entonces Jesús les está diciendo, y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, o sea, si me ven subir al cielo, ¿me van a creer? ¿Van a creer que me tienen que comer y me tienen que beber? ¿Van a creer que les voy a dar una manera de comerme y de beberme? El Espíritu es el que da vida. El Espíritu es el que da vida. ¿Qué le da vida a esa hostia? ¿Qué le da vida a ese vino? El Espíritu es el que da vida. Es decir, el Evangelio de hoy y de esta semana nos ha hablado concretamente del sacramento de la Eucaristía, todos los días. Del sacramento de la Eucaristía. Dice, el Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. Entonces comienza diciendo, por la palabra, el Espíritu da vida. Ustedes se habrán dado cuenta de que de pronto el sacerdote, cuando consagra, la mayoría de los sacerdotes, voy a hacerlo con este control del ejemplo, cuando los sacerdotes consagran la hostia y consagran el vino, se acercan y es como si le estuvieran hablando al copón. Y oran las frases, las preces consagratorias del vino, pero están permitiendo que su aliento y que la fuerza de su boca y de sus palabras lleguen cerca de la copa o cerca de la patena. Porque dice, es el Espíritu el que da vida. Las palabras que os he dicho son palabra, son espíritu y vida. Y con todo hay algunos entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Jesús sabe y conoce el corazón de los que no creen en él y en su palabra, de los que no le creen a él y a su palabra, de los que no creen que Jesús sea capaz de cumplir lo que dice. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Duro esto, porque a lo mejor muchos tienen endurecido el entendimiento y el corazón y no pueden entender o no quieren entender y por eso no pueden venir al Padre. Es impresionante porque aquí también está diciendo, y esto también es muy duro, que el que no coma del cuerpo de Jesús y no beba de la sangre de Jesús no podrá entrar en el reino de los cielos. No podrá entrar al Padre, ir al Padre. Entonces yo
entiendo a mis hermanitos no católicos. Yo de verdad que los entiendo, yo los comprendo. Los quiero mucho, los aprecio, los valoro, los respeto. Pero eso no me puede callar a mí para decirles que ellos, por mucha fe que tengan en la palabra o por mucha fe que se crean tener en sí mismos, no es suficiente para alcanzar el cielo, para alcanzar la vida eterna. Y como se lo dije al principio de la semana, me gustaría que no se dejaran engañar más. No se dejen engañar más. Para entrar al cielo hay que comer del cuerpo y hay que beber de la sangre del Señor. Así eso les parezca muy duro, muy ofensivo. Así les parezca ilógico, irracional. Así les parezca que no es así. Si un cristiano tiene crecimiento y tiene madurez, se da cuenta que nosotros no podemos depender ni de los gustos, ni de nuestros quereres, ni de nuestros pareceres. Así como está el cielo por encima de la tierra, los pensamientos de Dios están por encima de los hombres. Y definitivamente en este texto de Juan capítulo 6 lo tenemos completamente claro. Pues desde entonces muchos de sus discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir. Este es el verso 66. El verso 66. Juan 6, 66. Ustedes saben que cuando hablamos de numerología bíblica, el 6 es imperfección. Y el 3 veces 6 es tiempo de imperfección. ¿Cómo? Y la gente se asusta y cuando hablan del apocalipsis y la bestia con los 3-6, comienzan a inventarse que es una persona y que la marca en la frente y que la marca en la mano. No, mis hermanos, es muy sencillo. Es muy sencillo. Juan 6:66 nos dice cómo se conoce al malvado, cómo se conoce al que no ama a Dios o al que no va a la salvación. Y es porque el 666 significa tiempo de imperfección. Y la mayor imperfección en este caso es darle la espalda a Jesucristo en Eucaristía. Darle la espalda a Jesús en su cuerpo y en su sangre. Les voy a confesar algo, con todas las dificultades, con todos los problemas, con todos los ataques, con todas las persecuciones, con todas las críticas, con todo lo que a veces pasa en la iglesia, a uno también a veces le da ganas de irse de la iglesia. Yo no sé si a ustedes les habrá pasado, a mí me ha pasado. Y no me da pena, es parte de mi dignidad. Pero ¿qué no me deja ir? ¿Que no permite que me vaya? La verdad revelada de la palabra de Dios y que me conduce a los sacramentos. La verdad revelada en la palabra de Dios que me conduce a los sacramentos, que me lleva a los sacramentos. Solo en la iglesia encuentro los sacramentos. Yo no voy a ir a una iglesia evangélica que me den galletas con jugo o con vino. Para mí sería la estupidez más grande de este mundo. Y cuando digo, lo repito, la estupidez más grande de este mundo sería irme a tomarme un jugo allá con una galleta, simbolizando la cena del Señor. O sea, pues para obras de teatro mejor me voy a cine. Entonces, en el verso 666, dice, muchos de sus discípulos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces, Jesús le dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿También ustedes se van a ir? Y la respuesta de Pedro está en el 68, Juan 6:68. El número 8 también tiene un significado y es el universo, la eternidad. ¿Qué nos conduce al eterno? ¿Qué nos conduce a la vida eterna? Señor, ¿a quién vamos a ir? Tus palabras, tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién podremos ir? Y no se está refiriendo a que creamos solamente en tu palabra,
sino que le creemos a lo que nos estás diciendo. Y si nos dices que vamos a comer de tu cuerpo y vamos a beber de tu sangre, no sabemos cómo vas a solucionar ese problema, pero de que lo solucionas, lo solucionas. Y eso es fe, fe verdadera. Por eso siempre he dicho que para ser católico hay que tener mucha más fe que para ser un hermano no católico. No utilizando la palabra, o sea, no para que se sientan incómodos o molestos, no es para utilizar la palabra peyorativamente o ofensivamente. Hay que tener más fe para ser católico que para ser evangélico. Mucha más fe. Mucha más fe. Ahora vamos a ver en la primera lectura la fe de Pedro y cómo la fe de él se va haciendo realidad. Pero quiero resaltar algo aquí que me parece muy importante y es la fidelidad de Pedro. Esa fidelidad que le falta a tantísimas personas hoy en día. La fidelidad al nombre de Jesús. Hoy en día, cualquier creyente, cualquier cristiano, cualquier católico, cualquiera, va haciendo milagros y ya termina que es él el que hace milagros. Por eso yo les decía esta semana, les suplico a ustedes, cuando den un testimonio, desaparezcan la palabra yo. Quiten la palabra yo. Aparten esa palabra de su lenguaje, de su léxico. Que desaparezca el yo. Uno escucha a muchas personas dar testimonio. Y entonces cuando lloré, y cuando yo le impuse las manos, y cuando yo le hice esto, y cuando yo le hice aquello, y cuando yo le hice lo otro. Y ahí le están robando la gloria a Dios. El que hace los milagros es Jesucristo. Y Pedro es fiel al nombre de Jesús. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Iban construyendo y progresaba en el temor del Señor y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Entonces allí un cierto Eneas, no sabemos quién es Eneas, un señor X, estaba paralítico hacía 8 años y no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud, levántate y arregla tu lecho. Voy a decir esto, voy a suponer que Eneas no era muy creyente, a lo mejor era nuevo, a lo mejor no tenía mucha fe. Simplemente Pedro, en el nombre de Jesús, lo sana. Eneas, Jesucristo te da la salud. No dice: Eneas, mira, yo te voy a imponer las manos. Y Eneas, y cuando yo te unja con el aceite y yo te toque con mis ropas y entonces mi sombra se pose sobre ti, Eneas, tú te vas a quedar curado. Eso es traicionar la gloria de Dios. Eso es robarse la gloria de Dios. Eneas es fiel, Pedro es fiel y le dice: Jesucristo te da la salud, no soy yo. Entonces yo tengo que desaparecer. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, o sea, se arregló el cuento. Y se convirtieron al Señor. Los signos, aquí hay 2 signos. Jesucristo en el Evangelio nos está diciendo: les dejo un signo, mi cuerpo y mi sangre. Y aquí también al principio dice que había unos signos que se estaban dando en la comunidad. ¿Y cuáles eran esos signos? Gozaban de paz, construían la comunidad, progresaban en el temor del Señor y se multiplicaban con el consuelo del Espíritu Santo. Y eso está produciendo unos signos más concretos, que es en este caso la sanación de un paralítico. Se levantó inmediatamente y todas daban testimonio. Qué importantes son los testimonios bien hechos, los milagros bien hechos y los testimonios bien dados, para que la gente no termine creyendo en nosotros, sino para que la gente termine creyendo en Jesucristo y ojalá se adhiera a la comunidad. Cuando el testimonio no relaciona y no involucra a la iglesia y la comunidad, la gente se queda pensando en la persona. Llevemos a fulano de tal para acá, llevemos a fulano de tal para allá. Pere. Sí, está bien. Dios nos utiliza. Amén, gloria a Dios. Pero la gloria es para Él, 1 y 2. Tienes que involucrarte en la comunidad.
Eneas era parte de la comunidad. Dice, y como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse de los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron unos hombres a rogarle, no tardes en venir, porque pues Tabita había muerto y Tabita era una creyente muy buena, una excelente servidora. Como quien dice, a esta vale la pena ayudarle. Si ya ayudaste a Eneas, ¿por qué no ayudar a Tabita? Pero se levantó, fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se la presentaron todas las viudas, mirándole con lágrimas los vestidos y los mantos que hacía mientras estuvo con ellas. O sea, era artesana y con sus artesanías ayudaba a otros. Pedro mandó salir afuera a todos, se arrodilló. ¿Por qué se arrodilló? Porque el que sana no es él, porque el que sana es Jesucristo. Y se puso a orar, a rezar. Y volviéndose al cuerpo le dijo, Tabita, levántate. ¿Qué estaba haciendo Pedro ahí arrodillado? No solo estaba orando, estaba haciendo discernimiento. Estaba pidiéndole al Señor, muéstrame si tú quieres que esta mujer siga viviendo o si ya era el tiempo que tú tenías destinado para ella. El Salmo 139 dice, tienes contados nuestros días. Pero puede darse el caso en que un espíritu de muerte, una enfermedad, trate de arrebatar la vida de un creyente, de un buen apóstol, de un buen discípulo, y si no es la voluntad de Dios, el Señor es capaz de devolverle la vida. Si aún sus días no han terminado según el propósito de Dios, el Señor le devuelve la vida, o le salva la vida, o le protege la vida. Varios de nosotros a lo mejor hemos estado en momentos muy críticos en donde sentimos o creemos que nuestra vida ya no va más. Yo les he contado a ustedes cuando trabajaba en la parroquia de la Macarena y cómo unos ladrones entraron a la parroquia, luego salieron, yo cometí el error de salir corriendo detrás de los ladrones y los ladrones me dispararon a quemarropa a una distancia de 1,5 metros, 2 metros máximo. Se suponía pues que me habían herido, no me pasó absolutamente nada. Aún creo que estaba ahí Carlos Delgado y Juan Hernández, si no estoy mal, Juanito, y si no estoy mal eran ellos, o Juan Carlos tal vez, y me miraban a ver qué me había pasado, no me pasó nada. Con el tema del COVID, cuando estuve al borde de la muerte, dijimos, si es, pues qué le vamos a hacer, pero si Dios no quiere, pues no quiere, si no es mi tiempo, todavía no es mi tiempo. Y eso fue lo que pasó con Tabita. El Señor le devolvió la vida a través de la oración de Pedro, pero él hizo discernimiento. No podemos andar por ahí queriendo resucitar a todos los muertos. Hay que discernir. Y si el Señor lo quiere, a lo mejor lo hace. Si vale la pena, diría yo, me disculpan que utilice el término si vale la pena. ¿Por qué? Porque es que resucite a mi hijo o resucite a mi papá, porque es que yo quiero y no quiero que se me lo lleve y no lo quiero perder. No, es por capricho humano. No es porque a mí se me antoja que resucites a fulana o a fulano de tal. No. Hago un discernimiento. Oro y le digo al Señor, y si la verdad, esta persona merece seguir viviendo en esta tierra para seguir salvando almas, para seguir predicando, para seguir sirviendo, para seguir ayudando, Señor, devuélvele la vida. Y lo que haga Dios es su santa y perfecta voluntad. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él dándole la mano, bonito ese gesto, es un gesto fraterno. Le dio la mano, la levantó y llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva, porque Jesús tiene palabras de vida eterna. Esto se supo en todo, claro, se dio a conocer el testimonio, se extendió el testimonio. Entonces, tomando el evangelio, Jesús pan de vida, cuerpo y sangre de Cristo, y tomando la primera lectura, vemos cómo el Señor está con nosotros. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor? Alzaré la copa de la salvación. ¿Y cuál es la copa de la salvación? Sus alabanzas, sus aleluyas y gloria a Dios. La copa de la salvación es una, mis hermanos. El cáliz bendecido en el altar, esa es la copa de la salvación. No nos inventemos, no le demos vueltas,
No adornemos. Sencillo, la copa de la salvación es la copa de la bendición que bebemos, dice en Primera de Corintios capítulo 10, si no estoy mal, San Pablo. Esa es la copa de la salvación, es el cáliz de la bendición. El sacerdote bendice ese vino que se transustancia en sangre de Cristo, y ese es el cáliz de la salvación. Alzaré la copa, o sea, iré a misa, le daré gracias al Señor, lo alabaré en la Eucaristía, invocando su nombre. Cumpliré al Señor mis votos. ¿Y cuáles son mis votos? ¿Cuáles deberían ser los votos nuestros? Pobreza, obediencia y castidad. Son los 3 votos sacerdotales. Y nosotros le decimos al Señor, por lo menos enséñame a serte fiel, que yo no te robe la gloria. En presencia de todo el pueblo, mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. Tabita, en ese caso. Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas. En el Evangelio, las de la ignorancia. En las de la primera lectura, las de la muerte. Te ofreceré un sacrificio de alabanza. La misa es un sacrificio de alabanza. No es un sacrificio cruento, es un sacrificio incruento. Por eso en la misa se puede alabar y la palabra de Dios lo constata, lo corrobora. Te ofreceré un sacrificio de alabanza invocando el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Vamos a darle gracias a Papito Dios por este desayuno maravilloso, Señor, porque nos enseñas que el Espíritu es el que nos da vida y que nadie puede ir al Padre si no es por ti y si tú no lo concedes, Señor. Muchas gracias, Papito Dios. Gracias, Padre amado, por esa instrucción, por esa enseñanza, por cada día estar, Señor Jesús, moldeando nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros pensamientos, levantándonos, Señor, de tantas parálisis, Padre. Gracias, Papito Dios, por también tener en cuenta nuestras familias. Esta familia, Señor, esta familia espiritual, Señor, queremos tenerte todos los días de nuestra vida, que nos permita enamorarnos cada día más de ti y que la honra y la gloria se la demos a ti, Señor, de todo lo que cada día haces en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre. Gracias, Mamita María, por acompañarnos en este caminar, por tomarnos de la mano junto con la de tu Hijo. Dejamos este día en tus manos, Señor, y en las tuyas, Mamita María. Dejamos nuestras familias, nuestros hogares, nuestros vecinos, nuestros grupos, para que la gracia del Espíritu Santo siga tocándonos, siga llenándonos, saciándonos, Señor. Que podamos cumplir, pero no por el cumplir, sino amándote, levantando esa copa, Señor, podernos alimentar de ti. Gracias, Papito Dios, gracias, Mamita María. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, y ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que a ejemplo tuyo, Madre preciosa, podamos vivir a Jesús resucitado y llenarnos del Espíritu Santo para poder vivir de acuerdo al querer de Papá Dios. Amén. amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor bendiga a nuestras familias y a cada uno de nosotros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos por su tiempo y queremos invitarlos esta tarde. Bueno, vamos a invitarlos a los grupos presenciales que hay en todos los días de la semana. El día lunes en Fusagasugá,
el día martes en el Ricauter, el día miércoles en San Cristóbal, el día jueves en Castilla, el viernes en Arbolizadora y Bosa, el día sábado en el norte. Allí están, también hay teléfonos para que puedan acercarse y puedan conocer un poquito más del Señor para poder cambiar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y cada día amar más al Señor. También los invitamos al Santo Rosario a las 3 de la tarde. Todos los días se hace por una intención diferente. También los queremos invitar para la Fórmula 1, para los jóvenes, para que allí puedan tener ese encuentro con Jesús. Cada día puedan tener ese amor por sí mismo, por cada joven, por sus familias. El Señor, el tener ese encuentro construye nuestras vidas y seguro que estos jóvenes van a poder nacer de nuevo, una esperanza y esa fe puesta en el Señor. También invitarlos para seguir continuando colaborando con las misiones, dando esa ofrenda para que la palabra se extienda, para que pueda llegar a los lugares donde no llega la palabra, el cual nos coordina nuestro coordinador Norman Munevar. Él es permite que el Señor lo usa a él para que su palabra llegue hasta los rincones de la tierra, porque hay partes donde no llegan sacerdotes, no llega la palabra, pero estos misioneros, cada uno, el Señor los lleva a muchas cosas, a ser gente que no conoce nada o ha conocido, pero no tiene el discernimiento, y el Señor usa a estos misioneros. Está en X 301-551-2161. Está en nombre de Milena Bermúdez. Muchas gracias por sus ofrendas. Muchas gracias a todos. Feliz y bendecido día. Dios los guarde. Queridos jóvenes, quisiera mirar a los ojos de cada uno de ustedes y decirles: no tengan miedo, no tengan miedo. Es más, les digo algo muy hermoso. Ya no soy yo, es Jesús mismo el que los está mirando en este momento.